Muy buenos días, profesor. Le habla Diego Fernández Cruz. Bueno, profe, en este video vamos a abordar cada uno de los temas que se trataron en el segundo corte y tercer corte. En esta ocasión voy a iniciar con la educación en las épocas primitivas, siguiendo con la educación en tiempos en Colombia, como lo que fue la independencia, la colonización y la época indígena, hasta la actualidad. Bueno, empezar a hablar con la civilización griega, pues de esta se dice que el objetivo de esta era alcanzar la perfección de la enseñanza de las disciplinas, teniendo un enriquecimiento personal. Asimismo, esa era una educación desigual, ya que pues en esa época tenían mucho poder lo que eran los militares y políticos, y así pues estos eran los que tenían como ese privilegio de tener una educación con conocimiento. Como características tenemos que pues esta buscaba el hallar el valor humano de esta, reconocer una autonomía y la razón humana, esto también la creación de la sociedad, la ley y el Estado, allí fue donde nació esto, la creación de algo muy importante que pues fue la poesía épica, la literatura dramática y la filosofía. Como personajes importantes tenemos a Sócrates, que fue un filósofo griego y pues fue el primer educador espiritual. Por otro lado tenemos a Sócrates, pues también dio buenos aportes, como el que él quería que el alumno aprendiera a cumplir un objetivo, de acuerdo a que se hiciera preguntas y así él mismo hacía como reflexiones y así se diera sus respuestas y saliera de sus preguntas, como buscando interrogantes. Eh, por otro lado tenemos a Platón, que pues este también fue un filósofo griego. Como algo así relevante tenemos que fue fundador de una academia en Atenas donde estudiaba Aristóteles. Eh, ya pasamos a la otra civilización. Bueno, siguiendo con lo que fue la civilización romana, pues esta sí dice que fue una de las épocas más importantes en la enseñanza. Los métodos utilizados en esta civilización fueron lo que era el trivium, que era el trivium, era la rama del lenguaje compuesta por la gramática, la dialéctica y la retórica. Como la característica que tenemos de esta época era que los niños romanos recibieron una educación por parte de sus propios padres. A los niños se les enseñaba a tirar lanzas, a nadar, a usar espadas, de acuerdo a la profesión que ejercían sus padres. Como personajes principales tenemos a Marco Fabio Quintanillo, que pues esto fue un pedagogo de esa época español. Fue uno de los más conocidos profesores, ya que pues este que se convirtió en el primer docente por recibir sueldo por cargo erario, que esto eran los servicios públicos que se recogían en esa época. Y por otro lado tenemos a Hipatia, que pues esa fue una filósofa y maestra neoplatónica. Se caracterizó mucho por lo que fue la aritmética en el tema de las matemáticas. Fue muy reconocida por sus contribuciones en lo que fue la geometría y la aritmética. Bueno, entonces pasamos a la civilización egipcia, que pues se dice que está reconocido que allí fue donde comenzó la cultura de la educación por parte de los profesores, ya pues que antes como en la anterior civilización era por parte de los tutores, que pues en sí eran los padres de familia. Los niños aprendían de la profesión de sus padres, esto en casa se les enseñaba lo que tenían que saber sobre el mundo, pero ya los mandaban a la escuela, donde había un tutor que era el profesor. Como características de la educación, se dice que pues la madre le inculcaba las lecciones de religión y moral al niño. eh, las niñas de las familias humildes tenían que aprender a llevar todo lo relativo de la casa. Si, digamos, si la mamá era una artesana, pues tenía que ir vestida como artesana. Si la mamá era una ama de casa donde tenía que servirle a las personas, tenía que ir hacia la escuela. Los estudiantes tenían algo que se llamaba silabario, que pues tenían que aprender a memorizarlos y luego copiarlos. Si ellos ya aprendían esto, ya se podría decir que ya sabían leer y escribir. Como personajes tenemos al faraón a, Amenofis, que pues fue un faraón de la época que promovió mucho la educación. Bueno, tenemos la civilización escolástica, pues esta fue una doctrina de un pensamiento teológico y filosófico. Se le enseñaba lo referente a la iglesia. Estas se llevaron a cabo alrededor de los monasterios y las catedrales donde se educaba para conocer a Dios por medio de la fe y la razón. Como característica primordial, como ya lo mencioné, su principal finalidad era integrar los conocimientos que se tenían por separado, tanto la razón por parte de los filósofos griegos como las revelaciones cristianas. Los escolásticos creían en la armonía entre los fundamentos de la razón y la fe. Ellos principalmente se enseñaban todo lo que tenía que ver referente a Dios, poniendo a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Como personajes principales tenemos
Bueno, ya adentrándonos más en la época de lo que fue en Colombia, tenemos en la época indígena, que pues esto entre los años 1900 y 1960, los indígenas estaban bajo la tutela de la iglesia. En las escuelas se les enseñaba un currículo que pues desconocía la cultura de esta época, ¿sí? O sea, se les enseñaba algo que pues que para ellos era muy desconocido, no se les dejaba hablar su idioma natural, pues la iglesia quería solo que estuvieran a cargo ellos y lo que ellos se les enseñara, pues que ellos hicieran tal cosa. Eh, pues la educación para los indígenas siempre estuvo a manos de la iglesia, se desarrollaba en marco de las misiones, esto allí se origina lo que fue la pedagogía católica, que pues se mantiene hasta los años 50. En esta época se adoptaron planes oficiales, como lo que fue, como las primeras, allí van naciendo como lo que fueron las primeras universidades, como las que hoy conocemos. Ya más adelante le hablaremos sobre las universidades, pasando en la otra época. Bueno, ya pasando a la educación en la colonización, pues en la mayoría de las universidades que ya se estaban formando eran de carácter menor o particular, o sea, no tenían como mucha importancia, ya que pues estas siempre estuvieron como mirando lo que hacían los americanos. También se dice que pues en estas universidades no se otorgaban cargos académicos, solo se otorgaban lo que era como formar juristas y sacerdotes. A eso se le denominaba universidades. Todavía no había como una enseñanza en lo que era una educación como tal, solo en lo que fue la iglesia. Eh, Durante esta época las universidades estaban siempre administradas por el clero, siempre tenían ese poder y pues por ello no querían que la educación como que se produjera ahí. La iglesia pues tuvo un papel muy fundamental, ya que esto por medio de ese papel que tenían en la educación, ellos miraban si querían enseñar lo que a ellos les satisfaciera, o sea, los que estuvieran de acuerdo con la iglesia o lo que no. También se dice que pues en la colonización la población en general no podía tener un oficio, o sea, tenía que ser muy, muy raro para que le dieran como un trabajo, digámoslo así. También en esta época la educación tuvo como sus diferencias sociales en lo que fue por temas de sexo. A la mujer casi no como que se le imaginaba de algunas cosas. La iglesia siempre tuvo como un menosprecio hacia las mujeres porque pues decían que ellas no podían hacer tal cosa por el hecho de ser mujer. Bueno, ya para terminar, por temas de tiempo, tenemos lo que fue la época de la independencia, pues esta se impulsó a una autonomía provincial en contra del centralismo. Esto creando pues estatus constitucionales que permitían curriculizar las ciencias y las artes según las necesidades regionales. Pasamos también por la Gran Colombia, pues que allí se inicia la educación técnica con un modelo de enseñanza por parte de un pedagogo que fue Joseph Lancaster, que pues él suponía que los estudiantes más avanzados, denominados monitores, transmitían pues como un conocimiento enseñando así lo que había enseñado el profesor a los demás estudiantes. Los que no tenían esa capacidad, tenemos después ya la Nueva Granada, pues que en este momento el currículo se centraba en lo que era lo religioso, lo oral, buscando también la ortografía, la aritmética, todos esos temas. Ya por otro lado tenemos la República, pues que aparece el bachillerato clásico con una formación humanística y el bachillerato en ciencias o de formación en técnica. Y pues así para terminar este tema. Bueno, pedagogía crítica. Para empezar a hablar sobre la pedagogía crítica tenemos que empezar desde el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Bueno, esta es la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos del pensamiento crítico. Esto tiene sus orígenes no hace muy poco, sino desde la antigua, con Sócrates, con su mayéutica que proponía. Bueno, una vez sabiendo esto, ¿qué es la pedagogía crítica? Bueno, este es un conjunto de técnicas que permite establecer desde la teoría y la práctica una propuesta de enseñanza donde conllueve a pensamientos críticos, como lo decía el profesor en la clase, donde no nos dejemos meter toda la boca porque tenemos que tener un razonamiento adecuado sobre los problemas que nos están planteando, sobre las cosas que nos están diciendo, tener la capacidad de entender
si puede ser real la afirmación que nos está diciendo o puede ser que sea una falacia. Bueno, sabiendo esto, ¿cuál es la importancia de la pedagogía crítica? Bueno, su importancia es que esta ayuda a promover los diálogos y a motivar a los estudiantes en el aula de clase y fuera de ellos, buscando que ellos tengan un pensamiento reflexivo sobre las teorías o sobre las cosas que les están hablando en el momento y que así puedan desarrollar su pensamiento reflexivo crítico. Bueno, esta tiene, como lo podemos observar en la imagen, ¿qué busca la pedagogía crítica? Bueno, como lo podemos observar, busca en primer lugar una crítica a las estructuras sociales que afectan a la vida en la escuela, principalmente donde están los problemas de los estudiantes. En segundo lugar, ¿qué busca? Bueno, se interesa por el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico reflexivo, como ya lo venía hablando, en la transformación de la sociedad, ya que, como lo decía un exponente de esta, como la sociedad va cambiando, va experimentando cambios, así nosotros en la sociedad tenemos que también ir cambiando nuestro pensamiento, ir evolucionando e ir transformándonos. Esta se fundamenta en tres principios claves: la política, lo cultural y lo económico. Sus propósitos de esta, bueno, primero que todo, desarrollar el pensamiento crítico del estudiante, como ya lo dijimos anteriormente. Segundo, analizar las estructuras sociales, es decir, que analicemos cómo estamos conformadamente nuestro sistema de gobierno y nuestro país. Y veámoslo de un lugar más menos tan elevado, nuestro pueblo, nuestra casa, nuestra escuela. Tercero, permitir la participación de los jóvenes en la sociedad. Como lo pudimos ver hace poquito, el 5 de diciembre, lo que es la CMJ, la participación de los jóvenes que están teniendo hoy en día en nuestra sociedad, que ya están saliendo a votar, no nos estamos dejando llevar por toda la politiquería. Entonces ahí podemos ver la pedagogía crítica, que los estudiantes estamos viendo si de verdad lo que nos están diciendo es bueno para nosotros o no, o si nos están metiendo pura cháchara, digámoslo así. Esta tiene unas características. Primera, interrogarse sobre las prácticas políticas en las que se participa. Potencializar el análisis y la reflexión de los problemas sociales. ¿Para qué? Para buscar así una solución. Y por último, proporcionar los cambios en la sociedad desde la educación, porque si queremos lograr un cambio tenemos que ser ahí en la escuela, porque en la escuela están saliendo las nuevas personas, nuestros nuevos líderes y los que van a formar parte de este país. Desde ahí tenemos que cambiar todo esto. ¿Y cómo lo podemos lograr? Con una pedagogía crítica, enseñándole a los estudiantes que tenemos que tener un pensamiento más allá de lo que nos puede decir, ponerle lógica a las cosas, como tener ¿cómo lo podemos decir? Como esa malicia, digámoslo así, de que no nos dejamos comer todo lo que nos digan. Bueno, sabiendo esto, como la imagen que pueden observar ahí, Paulo Freire, este señor fue el que fundó esta pedagogía. Él es un pedagogo brasileño que pues destacó mucho por promover la defensa hacia los niños, pero principalmente él es conocido por su pedagogía crítica. Él fue el que la fundó, él la promovió a través de su libro en 1968, en el libro que se llamaba La pedagogía del oprimido. Posteriormente pues se fue Bueno, escuela nueva. Vamos a hablar de este tema. Para empezar tenemos que saber qué es. Bueno, la escuela nueva es una forma pedagógica que se creó con el fin de colocar al alumno en el centro de la educación. La idea es darle como un apoyo en su papel, un apoyo en su proceso de enseñanza. Como personajes tenemos a John Dewey, que pues, ¿cuál fue como la afirmación de él? Bueno, él decía que el alumno es un sujeto activo y que es tarea del docente como generar en torno a los estimulantes para desarrollar y orientar sus capacidades. O sea que el profesor tiene que darle como esa motivación para que el alumno busque su capacidad. Bueno, tenemos a Anton Makarenko, que pues este fue un pedagogo ruso. Su fundamento se basa en dos principios básicos, que la colectividad y el trabajo, y que la educación no debe ser fundamentalmente en el niño,
sino que tiene que ser colectiva y buscar como las necesidades del grupo, no solo de un solo individuo. Bueno, María Montessori, bueno, esta desarrolló como una especie de, como de teoría donde que el niño tiene que madurar y desarrollarse así sucesivamente, no de una manera homogénea. Esto también ella inculcó como que ella le debe que enseñar al niño y pues se hace una evaluación para ver qué fue lo que aprendió el niño. Principalmente ella se basaba en lo que fue la primaria y los cursos como más desde temprana edad, digámoslo así. Bueno, tenemos a Celestine Freinet que pues para él su teoría era que la escuela siempre tiene que ser viva. Tenía que, así en medio de sus problemas y realidades, siempre tiene que estar ahí, al margen y siempre como así, como acorde, ¿listo? Para ello, él decía que toda la pedagogía que no parte del educador es un fracaso para él, que siempre tiene que ir a las necesidades y sus aplicaciones frente a lo que se está viendo el alumno. Bueno, esto por otro lado tenemos a Adolfo Freire, ya para cerrar, que pues él fue en general el que propuso lo de la escuela nueva. Él se basaba en el respeto de los intereses y las necesidades del niño, buscando unos métodos activos y buscando que él desarrolle su autonomía y así desarrolle sus problemas. Bueno, profe, por temas de tiempo, pues decidí solo hacerlo con 5 personajes, los que a mí más me llamaron la atención, y para no pasarme los 20 minutos. Bueno, entonces espero que le haya gustado, profesor, y saludos. Eso fue todo.